Hola, buenas tardes, somos del grupo de Sebastián Abril y Brian Escamilla de la ficha 28-27-432 y programa de PLS1, donde decimos que la guía de repaso nos plantea ciertos ejercicios de diseño, donde tenemos diseños neumáticos y aquí tenemos el primer ejercicio. Dice que las piezas se insertan en el dispositivo de sujeción manualmente. En el cilindro de sujeción uno avanza cuando se presiona el pulsador de marcha. Una vez sujeta la pieza, debe ser taladrada por medio de la unidad de avance 2A y la broca debe retroceder de nuevo. Al mismo tiempo, la viruta debe ser soplada por un chorro de aire 3Z. A continuación, el cilindro de sujeción 1A debe liberar la pieza. Entonces, gracias a este circuito, planteamos la siguiente fórmula. Los simulación, donde esta fórmula la hicimos por paso a paso y método de cascada, donde aquí vemos que si es paso a paso tenemos 4 grupos, ya que son 4 movimientos de retracción y avance del cilindro, donde tenemos que el primer grupo se alimentaría del pulsador principal, que es SB1 y 1B1, que sería un final de carrera. El segundo grupo lo alimentaría 1B2, así como están en cada relé. 2A1 menos lo haría 2B2, el 2B1 accionaría 1A1 menos. 1B1 ya iniciaría otra vez la secuencia, donde gracias a esto vemos que todos los relés tienen sus respectivos accionadores, sus respectivas memorias, sus respectivos desenergizar los siguientes relés y el accionamiento de trabajo en los solenoides. Y pues ya vamos a ver el accionamiento y la simulación de esto, y vamos a ver el diagrama de desplazamiento y fase. Ahora vamos a presentar la simulación del circuito, donde tenemos acá su respectivo reset y vamos a cerrar completamente el circuito. Entonces decimos: la pieza se sujeta, taladra, activa la ventosa y el cilindro se devuelve soltando la pieza, y así queda el diagrama de desplazamiento y fase. Ahora por aquí tenemos la solución de este mismo circuito y planteamiento, pero por método de cascada, que normalmente es el más eficiente, donde método de cascada 2 grupos solo necesitaríamos un relé y pues ya las válvulas que se deseen, que nosotros elegimos unas biestables 5 o 2. Entonces tenemos que en el primer grupo está 1A1 más, 2A1 más, teniendo en cuenta que en método de cascada no se puede repetir un mismo actuador en un mismo grupo. Entonces los cambios internos los haría 1B2 y el cambio de grupo al segundo grupo lo haría 2B2, que el segundo grupo es 2A1 menos y 1A1 menos, donde sus cambios internos serían 2B1 y su cambio al otro grupo sería 1B1, como lo podemos ver acá, que el pulsador inicial SB1 y 1B1 accionaría el primer grupo. Entonces así, ahora simularemos este circuito donde no tenemos necesidad de reset, ya que la última línea ya está energizada, y al cerrar completamente el circuito con el pulsador inicial, entonces vamos a accionarlo. Se aprieta la pieza, taladra, se devuelve y suelta la pieza. Esta sería la primera solución del primer circuito. Ya tenemos paso a paso y cascada. Ahora vamos a pasar al ejercicio número 2. Entonces ahora vamos a presentar el ejercicio 2, donde dice que una cinta metálica debe alimentarse desde una bobina hacia una herramienta de corte. La unidad de alimentación solamente puede empezar cuando la herramienta de punzonado se halla arriba. Esta señal debe simularse por medio de un pulsador S3. El cilindro 1A sostiene la banda metálica y el cilindro 2A retrocede el cilindro 1A. Libera la banda metálica y el cilindro 2A avanza a su posición extrema delantera. Entonces gracias a esta situación sacamos la siguiente fórmula, que sería 1A1 menos, 2A1 menos, 1A1 más y 2A1 más, donde los dos actuadores cilíndricos comenzarían en su posición extrema, y donde vamos a resolver este caso por método paso a paso, donde indicamos que esto tiene 4 relés, ya que hay 4 movimientos de retracción y avance. Entonces diríamos que el primer grupo se alimentaría de los accionadores S1, que es el pulsador principal que nos nombra la situación, 2B2, que es un final de carrera del cilindro, 1B1 haría el siguiente cambio generando 2A1 menos, 2B1 accionaría el 1A1 más y 1B2 accionaría el 2A1 más. Esto haría que accionará el 2B2,
haciendo que la secuencia se volviera a repetir. Entonces vamos a simular esto. Decimos que accionamos, hace su debida secuencia, y donde al decir que ya se terminó la secuencia, nos indica un indicador luminoso llamado H1 que ya se puede seguir a la siguiente pieza, y así sucesivamente cuantas veces el cliente o el operario lo desee. Ahora por acá tenemos el segundo problema, pero por la solución de método de cascada, donde podemos ver que tenemos solamente dos grupos. Necesitaríamos un relé, y donde cada grupo se compone de diferentes actuadores. Entonces diríamos que el primer grupo está alimentado por 1 a 1 menos, 2 a 1 más, menos, y 1 a 1 más y 2 a 1 más, donde el primer grupo se acciona gracias a S1 y 2B2. El cambio interno lo haría 1B1, el cambio hacia el siguiente grupo lo haría 2B1, el cambio interno del segundo grupo lo haría 1B2, y el cambio externo del segundo grupo lo haría 2B2, que esto iniciaría otra vez la secuencia. Entonces aquí tenemos solo un relé, el K1 alimentando los primeros solenoides y el K1 cerrado activando los segundos solenoides con sus finales de carrera. Entonces ahora sí vamos a mostrar la secuencia, donde tenemos el método de cascada. Decimos que sería un grupo, dos grupos tenemos acá, un relé y 4 solenoides. Entonces cerramos el pulsador principal 1S1, accionamos el pulsador y nos hace la debida secuencia. Ahora tendríamos el ejercicio 3, donde dice que unas botellas son transportadas por una cinta a una mesa giratoria. El cilindro 1A debe retroceder solamente cuando llega una botella a la cinta transportadora en la posición 1. Si se da la señal de marcha, ciclo único o ciclo continuo, entonces la mesa debe seguir indexando 2A más. Cuando ya se ha dado la señal botella en mesa giratoria, posición 2, cuando una botella ha alcanzado la estación de llenado, posición 3, el cilindro 3A debe abrir la válvula, permaneciendo abierta durante 2 segundos aproximadamente y cerrándose de nuevo, donde esta sería la ecuación y el planteamiento. Por paso a paso, tenemos que sería 1 a 1 menos, 1 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 3 a 1 más y 3 a 1 menos. Y teniendo en cuenta que la mesa giratoria tiene que moverse 3 posiciones aparte del cilindro 1 para que pueda ser llenada y así siguiendo la estación. Entonces esto lo simulamos con un contador y un pulsador normalmente abierto, y también el cilindro 3 debe estar, cuando se abra la válvula o cuando se accione el cilindro, este abre una válvula y debe estar abierta más o menos 2 segundos, y pues aquí porque se demora mucho lo pusimos con un temporizador de 0.5 segundos. Entonces vamos acá a simularlo, hacemos el ciclo único, cilindro 1 sale, entra, sale la botella, y con los pulsadores acá, listo. Entonces el segundo cilindro sale, entra, y el tercero demora más o menos 0.5 segundos al entrar ahí, hace su llenado y comienza así. Así podemos hacerlo durante varios ciclos, ya según si quieren ciclo único o ciclo continuo, y ya sería ahí. Entonces seríamos acá las 3 posiciones, el cilindro 3 dura cierto tiempo afuera llenado y se vuelve a entrar, listo. Entonces sería el ejercicio 3, método paso a paso. Entonces por acá tenemos el método de cascada del tercer punto, donde tenemos, aquí tendríamos 4 grupos con su respectivo contador, temporizador y los 4 relés y sus líneas de accionamiento. Entonces vamos a hacer la simulación. Entonces el primer cilindro deja pasar la botella, el segundo tiene que darle 3 pulsaciones para simular la rotación de la mesa, sale, entra, deja la botella
y el cilindro 3 sale durante cierto tiempo estimado para hacer el llenado de la botella. Y cuando termina el llenado, ese cilindro vuelve a su posición inicial. Entonces, y aquí vuelve. Listo. Buenas tardes, somos el grupo de Brian Escamilla y Sebastián Abril de la ficha 2827492. Estamos resolviendo ejercicios de la competencia PLC 1 de la primera guía, la guía de repaso. Tenemos el ejercicio número 4, el cual será desarrollado por el método paso a paso. Tenemos nuestro diagrama de desplazamiento y al igual que en el video anterior de cascada, la secuencia será 1 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 1 a 1 menos, 3 a 1 más y 3 a 1 menos. En el método paso a paso, como su nombre lo indica, no se llevan grupos, sino cada relé realiza un paso. En este caso tenemos 7 relés, 6 son para realizar trabajo y uno es el que dará el inicio o dará el paro de emergencia de la secuencia. Entonces, el start nos dará el paso, el inicial. Al presionar el start, se activará el K1, el relé K1. El contacto se cerrará 3S1, el final de carrera, al estar el cilindro adentro, dará paso, dará señal para que cada 2 se active. Cada 2 realizará memoria, realizará trabajo y 1Y1 se activará, realizando así el movimiento 1 a 1 más. En el final del movimiento 1 a 1 más se encuentra el final de carrera 1S2, el cual será accionado y junto con este contacto de K2 se cerrarán para dar paso a la señal y activar el relé K3. Al realizar ese movimiento del K3, se accionará el solenoide 2Y1, realizando así el movimiento 2 a 1 más. Al final del movimiento 2 a 1 más se encuentra 2S2, el cual se cerrará junto con este contacto abierto de K3. Al tener K3 señal, se cerrarán ambos, darán paso a el relé K4. K4 accionará 2Y2, el cual es el movimiento 2S1 menos. Al final, perdón, 2 a 1 menos. Al final del 2 a 1 menos se encuentra el pulsador, el final de carrera 2S1, el cual se cerrará junto con la señal de K4. En este contacto darán paso a K5. K5 será el encargado de realizar el movimiento 1Y2. 1Y2 es el movimiento 1 a 1 menos, es decir, el solenoide 1Y2 realizará movimiento 1 a 1 menos. Al realizar 1 a 1 menos, este final de carrera S1 se accionará y junto a la señal de este K5 en este contacto dará paso para el K6. El K6 es el encargado de accionar 3Y1, el cual hace el movimiento 1 a 1 más. Al realizar el movimiento 1 a 1 más, este final de carrera 3S2 será el encargado de realizar el último paso. El último paso en la señal del K5, junto con este contacto normalmente abierto, se cerrarán, ambos estarán cerrados, darán señal a K7, el cual es encargado de realizar el último movimiento 3S2 a manos de el solenoide de 3Y2. Entonces, realizamos el start y se realiza la secuencia 1 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 1 a 1 menos, 3 a 1 más y 3 a 1 menos. Gracias. Buenas tardes, somos el grupo de Brian Escamilla y Sebastián Abril de la ficha 2827492. Estamos exponiendo la competencia PLC1, la guía número 1 es el repaso. Estamos en el ejercicio número 5, el cual será realizado por el método cascada. En este método tenemos que los movimientos se realizan por grupos. La situación que tenemos es una pieza la cual debe ser perforada en cada uno de sus 4 extremos. Para realizar las perforaciones tenemos un mandril, el cual está ubicado al final del actuador 3A. El actuador 1A y 2A son los encargados de posicionar la pieza y girarla para realizar las perforaciones. Nos damos cuenta que tanto el primer y segundo actuador, tanto el primer actuador como el segundo actuador empiezan extendidos, mientras que el tercer actuador empieza la perforación.
Entonces, el primer movimiento es perforación, gira la pieza, perforación, gira la pieza, perforación, gira la pieza, perforación y gira la pieza. Ese es el último movimiento. Nos damos cuenta aquí en la secuencia, entonces, de cada uno de los movimientos. Al ser de método cascada, los grupos serán 8 grupos. La teoría del método cascada nos dice que el número de relés es igual al número de grupos menos 1. Al ser 8 grupos menos 1, 7 serán los relés. Adicionalmente, en las condiciones de trabajo, nos decía que al realizar la última perforación, al realizar el último movimiento, que sería este, se debe finalizar la secuencia. O sea, en el paso número 13 se debe finalizar la secuencia para poder quitar la broca ya que llega a su vida, al final de su vida útil. Para eso tenemos un contador que nos ayudará a realizar esto. Entonces, en el primer grupo, que es K1, al accionar el pulsador tendremos que 3Y1 se activará y saldrá el vástago. Al salir el vástago, accionará el final de carrera 3S2 que se encuentra en esta parte. Junto con la señal de K1 realizará la acción del segundo grupo. Al accionar el segundo grupo, tenemos que K2 directamente acciona, acciona el solenoide de 3Y2 para realizar el movimiento de retorno del vástago. Junto con ese pulsador 3S1 y la señal de K2, el solenoide 1Y1 realizará la salida de la válvula, del cilindro, perdón, del vástago del cilindro. Nos damos cuenta que utilizamos válvulas 5.2 para los tres actuadores, pero en este caso, en estos dos casos particulares, las válvulas son normalmente cerradas. Entonces, 1Y1 realizará movimiento de extensión del vástago, de retracción del vástago. Al retraerse el vástago, se accionará 1S1 que junto a esta señal de K2 darán paso para el tercer grupo. En el tercer grupo tenemos el movimiento 1 a 1 más. Entonces vemos aquí al K3 llevando la señal hacia el solenoide 3Y1. Al realizar la activación de este solenoide, se activa el final de carrera 3S2 para dar el cambio del grupo. El cambio de grupo al grupo número 4. En el grupo número 4 tenemos a 3Y1, 3A1 menos y 2A1 menos. Entonces vemos el cuarto grupo, K3, activado por la señal 3S2 por el vástago extendido. Entonces vemos a K4 dando la señal para que el vástago se retraiga y dando la señal para que el vástago del segundo actuador también se retraiga. Al retraerse el vástago del segundo actuador, tenemos a 2S1 haciendo el cambio de grupo para el quinto grupo, junto a este contacto abierto de K4. En el quinto grupo tenemos el movimiento de 3A1 más. Entonces vemos al K5 llevando la señal para el solenoide de 1Y1. Al tener 1Y1 activado, se realiza el movimiento 3A1 más. Ahí tenemos al vástago extendido activando un 3S2. 3S2 realizará el cambio de grupo, como podemos ver acá, junto con este K5. Activarán el K6. Con el K6 se realiza el movimiento 3A1 menos y 1A1 más. Entonces vemos aquí el K6 llevando la señal al solenoide de 3Y2 para realizar el movimiento 3A1 menos. Al realizar el movimiento 3A1 menos, se activa el final de carrera 3S1 para dar paso así a el solenoide 1Y2, el cual realizará el movimiento de extendido del vástago del primer actuador. Este mismo también es encargado de realizar el siguiente cambio de grupo, 1S2, junto con esta señal de K6 del contacto normalmente abierto. Realizan el cambio hacia el último relé K7, el último relé del grupo es el K7, el cual realizará movimiento de 3A1 más, como lo vemos acá, 3A1 más. Al realizar 3A1 más, se accionará 3S2, abriendo el circuito y desactivando así el último relé que se encontraba activo. El siguiente grupo será realizado por todos los contactos normalmente cerrados de los relés que realizan algún trabajo. Entonces vemos K1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 realizando el movimiento 3A1 menos.
Al realizar el movimiento 3 a 1 menos, se activa el final de carrera 3S1. Para realizar así la activación del solenoide 3, perdón, 2Y2, realizando así el movimiento 2 a 1 más. Para cumplir la condición de finalizar la secuencia para poder hacer el cambio de broca, tenemos el, el, el contador K8, el cual va a ser accionado por 3S1 cada vez que realice la entrada del cilindro del tercer actuador donde se encuentra el mandril. Al realizar las entradas, como nos damos cuenta aquí en este caso son 4 entradas, al realizar las 4 entradas, el K8, en este caso en el contacto cerrado, se abrirá y finalizará la secuencia. Entonces, iniciamos. 3 a 1 más, primer grupo, hace el cambio al segundo grupo. 3 a 1 menos, 1 a 1 menos, hace cambio al siguiente grupo. 3 a 1 más, cambia de grupo. 3 a 1 menos, 2 a 1 menos, cambia de grupo. 3 a 1 más, 3 a 1 menos, ahí hizo cambio 3 a 1 menos, 1 a 1 más, listo. Ahí realiza cambio de grupo, 3 a 1 más, cambia de grupo, 3 a 1 menos, 2 a 1 más. Y como nos damos cuenta, llegó a cero nuestro contador y abrió el circuito en esa parte. A continuación veremos el método por paso a paso. Continuamos con el método paso a paso. Entonces, en el método paso a paso, como su nombre lo indica y como ya lo dije en el anterior video, cada movimiento tendrá un relé para realizar el paso. Tenemos la misma secuencia. Tenemos en este caso pues más relés. Son en total 12 movimientos, como podemos ver con el número de relés 3, 6, 9, 12 y el relé y el contador que nos ayudará a finalizar el circuito. Entonces, cada uno inicia el movimiento 3 a 1 más. El siguiente movimiento es accionado por el K1 y el solenoide 3S2. Siguiente movimiento es realizado por K2 con el solenoide 3S1 y pues así sucesivamente con cada uno de los relés, entonces con cada uno de los movimientos y los finales de carrera. Tenemos que los grupos que accionan llevan la misma señal, o sea, al igual que en el anterior video, que ciertos grupos realizaban la extensión del tercer, la extensión del vástago del tercer actuador. Entonces vemos acá en este caso es K4, K7 y K10. La retracción del vástago del tercer actuador será por K5, K2, K5, K8 y K11. Y KC, que es el relé contador, finalizará la secuencia. Entonces, no va habiendo nada más. Bueno, 2S2 acá en este caso que junto con S0 que no está nombrado, realizan el inicio de la secuencia. Entonces, 3 a 1 más, 3 a 1 menos, se retrae. 3 a 1 más, 3 a 1 menos, se retrae. 1 a 1 más, 1 a 1 menos, perdón, 3 a 1 más, 3 a 1 menos. Se extiende, 3 a 1 más, 3 a 1 menos y se extiende. Vemos que el contador llegó al número de, bueno, nos falta uno. Bueno, no hay problema. Entonces, hacemos una pausa. Ejecute, pause. Y no nos deja editarlo. Ejecute. Bueno, en este caso nos damos cuenta que tenía 6 movimientos cuando en realidad solo eran 5 movimientos. Bueno, ya una vez corregido el error, iniciamos la secuencia. Entonces, reseteamos el contador. Los dos primeros cilindros se inician extendidos. Y entonces vemos 3 a 1 más,
3 a 1 menos, 1 a 1 menos, 3 a 1 más, 3 a 1 menos, 2 a 1 menos. Si nos damos cuenta, pues estos son los movimientos de perforación. Ahí está perforando, se retrajo, movió la pieza, la acomodó, perforó, se sale para acomodar la pieza y ya llegó al final de la vida útil de la broca. El contador hizo su trabajo y se cerró el circuito. Como nos damos cuenta, cada uno de los movimientos es accionado por relé anterior y por finales de carrera. Entonces, la teoría que nos dice de cada uno de los movimientos, o bueno, en el circuito, en el método paso a paso, cada relé realiza su trabajo, realiza memoria y desconecta el anterior. Entonces, no siendo más, es el final del video. Gracias por la atención prestada. PLC1, estamos en el sexto ejercicio. Se va a desarrollar por el método de cascada. Entonces, tenemos tres actuadores, de los cuales uno realiza una sujeción, otro realiza acomodación de piezas y el tercer cilindro realiza la otra acomodación de piezas. Tenemos, es decir, uno acomodado por izquierda y el otro por derecho. Tenemos dos condiciones. La primera es que el actuador que realiza la sujeción es de simple efecto y lo controla una válvula 3.2 con un solenoide, es decir, monostable. Los otros dos cilindros sí son de doble efecto por válvula bistable 5.2, perdón. Tenemos que ver en todo momento la presión de la simulación, de la situación, perdón. Entonces, tenemos el método cascada. La ecuación es 1 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 3 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 3 a 1 menos y 1 a 1 menos. Entonces tenemos tres grupos. El primer grupo está compuesto por 1 a 1 más, 2 a 1 más. Segundo grupo es 2 a 1 menos, 3 a 1 más. Tercer grupo es 2 a 1 más. Y el último grupo es 2 a 1 menos, 3 a 1 más, 3 a 1 menos. Tenemos tres relés para los tres grupos y un último relé para realizar el movimiento. Entonces tenemos que el primer grupo se inicia con el pulsador S0 y entonces realiza la salida del vástago, realiza la extensión del vástago, realizando el movimiento 1 1 más. Al realizar el movimiento 1 1 más, se activa 1S2 y se realiza el segundo movimiento que es 2 a 1 más. El 2S2, final de carrera, realiza el cambio de grupo para el segundo relé, para prender el segundo relé, activar el segundo relé. El segundo relé realiza el movimiento aquí de 2 a 1 menos. O sea, activa este solenoide, que es 2Y2, para realizar 2 a 1 menos. Al activar ese solenoide, 2S1 se acciona, el pulsador 2S1 se acciona y realiza el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es 3 a 1. 3 a 1, 3S2, perdón, o sea, estando fuera este vástago, estando extendido, realiza el cambio de grupo para realizar el movimiento 2 a 1 más. Al realizar el movimiento 2 a 1 más, se terminan los grupos de relé y empiezan los grupos que vienen solos. Entonces, K1, K2 y K3 están desactivados. 2S2 se extendió, o sea, da un pulso acá. Al dar este pulso, lleva energía al solenoide de 2Y2, que lo que hace es devolver este cilindro S3. Al devolver este cilindro, se acciona 2S1, este grupo que está totalmente cerrado, que acá me faltaba el nombre, ya lo recuerdo. Entonces, K1, K2 y K3 están cerrados, este final de carga está accionado, 3Y2 se activa para hacer el retorno. Aquí esta línea que tengo es para un pulsador, que lo que hace es que va a contar cuántas veces sale y entra bueno, va a detectar señal en 3S1. Al detectar la señal en 3S1, una sola vez que detecte la señal, es suficiente para que aquí abra este circuito. Entonces, en esta línea que tenemos una línea de algo así como por llamarlo memoria, una línea de retención, que en esta línea de retención, al activarse K1 en el primer paso, se va a activar KC2, que es básicamente un paralelo para 1Y1, para tenerlo activo todo el tiempo. Cuando se realiza el último movimiento, que es 3 a 1 menos, o sea, el último movimiento de este actuador, 3S1 se va a activar una vez, va a terminar acá el conteo, se va a abrir este contacto, este relé va a dejar de funcionar, o sea, se va a desconectar, este contacto de estar cerrado se va a abrir y va a desactivar el Y1, haciendo retroceso. Entonces, vamos a probarlo. Sale el cilindro, esta línea de permanece conectada, aunque K1 se desconectó, y ya hizo ya el primer movimiento, realizó el segundo movimiento, o sea, entrada-salida. Aquí ya hizo el conteo, o sea, acabó de realizar el conteo y se desconectó la línea. Así vemos cómo se finaliza el método cascada. Listo, entonces estamos con el método paso a paso. Sí, entonces, se me olvidó resaltar algo importante. Regresarme al circuito en cascada. Tenemos el cilindro monostable, perdón, cilindro de simple efecto, válvula monostable 3.2, cilindros de doble efecto, válvula bistable 5.2 y visualización de presión, que era uno de los requisitos.
Ahora sí, continuamos con el método de cascada. Entonces, método de cascada, perdón, de paso a paso. Cada relé para cada paso. Entonces, es el mismo funcionamiento, o sea, el mismo principio de funcionamiento. Aquí cada uno va a realizar la salida del cilindro. Va a activar el solenoide de 1Y1. Y asimismo, como se realizó en el anterior paso, se va a hacer una línea de retención de memoria. Entonces, vamos a reiniciar. Start. Entonces, reiniciamos. Como podemos ver, el contador está en 1 y todas las líneas no se han activado. Entonces, cada uno nos va a activar el primer solenoide. Aquí se va a hacer la línea de memoria. Va a quedar activo K1 y K8. K1 se va a desactivar por el K2. Eh, K2 va a realizar su activación con 1S2 y así sucesivamente con cada uno de los finales de carrera. Entonces, lo vamos a probar y lo voy explicando a medida que vaya funcionando. Válvulas de control de flujo o válvulas estranguladoras limitadas. Estranguladoras, perdón. Al mínimo. Ponerlas ahí a 1.6. Aquí en 1.66 para poder explicar bien. Bueno, ya las calibré. Pausa y calibré. Bueno, entonces empezamos. Se realiza el primer movimiento. Quedó la línea de memoria analizada. Segundo movimiento, salida y entrada. Cuarto movimiento, sale, sale y retorna. Entonces se extiende, se reintegra, se hace el tercer paso de reintegro. Y entonces ya ha contado el pulso acá, o sea, con todo el único pulso. Se abrió el KC1, que es el contador 1, y se reinició acá. Entonces, como digo, el método paso a paso, pero realmente es la misma metodología que, o sea, el principio de funcionamiento, la metodología es la que cambia. De activar y desactivar movimientos pues con los finales de carrera. Y en este caso pues con el contador. Entonces, las mismas condiciones. Cilindro de simple efecto, válvula 3.2 monestable, cilindros de doble efecto, válvula 5.2 bistable y medidor de presión. Gracias por la atención. Tenemos el método cascada. La ecuación es 1 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 3 a 1 más, 2 a 1 más, 2 a 1 menos, 3 a 1 menos y 1 a 1 menos. Entonces tenemos tres grupos. El primer grupo está compuesto por 1 a 1 más, 2 a 1 más. Segundo grupo es 2 a 1 menos, 3 a 1 más. Tercer grupo es 2 a 1 más. Y el último grupo es 2 a 1 menos, 3 a 1 más, 3 a 1 menos. Tenemos tres relés para los tres grupos y un último relé para realizar el movimiento. Entonces, tenemos que el primer grupo se inicia con el pulsador S0 y entonces realiza la salida del vástago, realiza la extensión del vástago, realizando el movimiento 1 a 1 más. Al realizar el movimiento 1 a 1 más, se activa 1S2 y se realiza el segundo movimiento que es 2 a 1 más. El 2S2, final de carrera, realiza el cambio de grupo para el segundo solenoide, para prender el segundo relé, activar el segundo relé. El segundo relé realiza el movimiento aquí de 2 a 1 menos. O sea, activa este solenoide, que es 2Y2, para realizar 2 a 1 menos. Al activar ese solenoide, 2S1 se acciona, el pulsador 2S1 se acciona y realiza el siguiente movimiento. El siguiente movimiento es 3 a 1. 3 a 1, 3S2, perdón, o sea, estando afuera este vástago, estando extendido, realiza el cambio de grupo para realizar el movimiento 2 a 1 más. Al realizar el movimiento 2 a 1 más, se terminan los grupos de relé y empiezan los grupos que vienen solos. Entonces, K1, K2 y K3 están desactivados. 2S2 se extendió, o sea, da un pulso acá. Al dar este pulso, lleva energía al solenoide de 2Y2, que lo que hace es devolver este cilindro S3. Al devolver este cilindro, se acciona 2S1, este grupo que está totalmente cerrado, que acá me faltaba el nombre, ya lo recuerdo. Entonces, K1, K2 y K3 están cerrados, este final de carga está accionado, 3Y2 se activa para hacer el retorno. Aquí esta línea que tengo es para un pulsador, que lo que va a hacer es que va a contar cuántas veces sale y entra bueno, va a detectar señal en 13 segundos. Al detectar la señal en 13 segundos, eh, una sola vez que detecte la señal es suficiente para que aquí abra este circuito. Entonces, en esta línea que tenemos una línea de algo así como por llamarlo memoria, una línea de retención, que en esta línea de retención, al activarse K1 en el primer paso, se va a activar KC2, que es básicamente un paralelo para 1Y1, para tenerlo activo todo el tiempo. Cuando se realice el último movimiento, que es 3 a 1 menos, o sea, el último movimiento de este Ecuador, 3S1 se va a activar una vez, va a terminar acá el conteo, se va a abrir este contacto, este relé va a dejar de funcionar, o sea, se va a desconectar,
este contacto de estar cerrado se va a abrir y va a desactivar el Y1, haciendo el retroceso. Entonces, vamos a probarlo. Sale el cilindro, esta línea de permanece conectada, aunque K1 se desconectó y ya hizo ya el primer movimiento. Realizó el segundo movimiento, o sea, entrada-salida. Aquí ya hizo el conteo, o sea, acabó de realizar el conteo y se desconectó la línea. Así vemos cómo se finaliza el método cascada. Listo, entonces estamos con el método paso a paso. Entonces, se me olvidó resaltar algo importante. Regresarme al circuito en cascada. Tenemos el cilindro monostable, perdón, cilindro de simple efecto, válvula monostable 3.2, cilindros de doble efecto, válvula bistable 5.2 y visualización de presión, que era uno de los requisitos. Ahora sí, continuamos con el método de cascada. Entonces, método de cascada, perdón, de paso a paso. Cada relé para cada paso. Entonces, es el mismo funcionamiento, o sea, el mismo principio de funcionamiento. Aquí cada uno va a realizar la salida del cilindro, va a activar el solenoide de 1Y1 y asimismo, como se realizó en el anterior paso, se va a hacer una línea de retención o de memoria. Entonces, vamos a reiniciar. Start. Entonces, reiniciamos. Como podemos ver, el contador está en 1 y todas las líneas no se han activado. Entonces, cada uno nos va a activar el primer solenoide. Aquí se va a hacer la línea de memoria. Va a quedar activo K1 y K8. K1 se va a desactivar por el K2. eh, K2 va a realizar su activación con un S2 y así sucesivamente con cada uno de los finales de carrera. Entonces, lo vamos a probar y lo voy explicando a medida que vaya funcionando. Válvulas de control de flujo o válvulas de estrangulador limitadas. Extrangulares, perdón. Al mínimo. Ponerlas ahí a unos 6. Aquí en 1.66 para poder explicar bien. Bueno, ya las calibré. Pausa y calibré. Bueno, entonces empezamos. Se realiza el primer movimiento. Quedó la línea de memoria analizada. Segundo movimiento, salida y entrada. Cuarto movimiento, sale y retorna. Entonces se extiende, se reintegra, se hace el tercer paso de reintegro y entonces ya con todo el pulso acá, o sea, con todo el único pulso, se abrió el KC1, que es el canto 1, y se reinició acá. Entonces, como digo, el método paso a paso, pero realmente es la misma metodología o sea, el principio de funcionamiento, la metodología es la que cambia. De activar y desactivar movimientos pues con los finales de carrera. Y en este caso, pues con el contador. Entonces, las mismas condiciones. Cilindro de simple efecto, válvula 3.2 monostable, cilindros de doble efecto, válvula 5.2 bistable y medidor de presión. Gracias por la atención.